decidirse por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en aquel entonces. Es así que con un movimiento amplio de masas, con una participación del pueblo muy amplia, con un proceso de divulgación de todo este proceso, cómo iba a ser, porque algunos ciudadanos de Matanzas decían, bueno, pero elecciones, ¿para qué? Si tenemos el gobierno, si tenemos el poder. Pero precisamente era para perfeccionar los órganos de gobierno y perfeccionar el proceso electoral para elegir a sus delegados y a los miembros del gobierno territorial. Entonces, ya en el proceso de constitución de las asambleas y elección de los delegados y de los comités ejecutivos, podemos decir que hay varias fechas importantes que culminan el 21 de julio de ese año. 74 estamos hablando. ¿Perdón? 74 estamos hablando. Sí, el 21 de julio del año 74 que se constituye la Asamblea Provincial, donde nosotros tuvimos el honor de ser miembro de ese comité ejecutivo y que fue uno de los temas que también se pusieron a prueba, que se hizo mucho más democrática después de la experiencia de Matanzas, porque nosotros como miembros del comité ejecutivo éramos designados a la asamblea y nos elegía la asamblea. Sin embargo, posterior a la experiencia, es que se eligen directamente primero por las asambleas, los delegados a la Asamblea Superior y posteriormente, que ya Cárdenas hablará de eso, se eligen directamente por la población a los miembros de los comités ejecutivos de los municipios y de la provincia. Ahora, ¿qué podemos decir que fueron los resultados de Matanzas? ¿Fueron resultados positivos? Bueno, sirvieron de base para posteriormente elaborar una propuesta que se llevó al Buró Político. El primer congreso del partido, se llevó después al primer congreso del partido, donde se establecían los aspectos positivos y los aspectos que no habían resultado satisfactorios en Matanzas, que sirvieron de base también para reorientar las decisiones que eran necesario adoptar. Después de aprobarse por el congreso del partido, que si me permite Randy, el Congreso del Partido, estoy citando parte de la resolución del Congreso. El Congreso del Partido aprobó la resolución sobre los órganos del Poder Popular con el objetivo principal de extender a todo el país la constitución de estos órganos, tomando como base la experiencia desarrollada en la provincia de Matanzas en el transcurso de los años 74 y 75. Este es el fin de la cita. Decía que habían aspectos positivos en todo lo que eran los temas relacionados con el proceso electoral. Sin embargo, en los aspectos administrativos, éramos compañeros que no teníamos mucha experiencia en la administración del Estado, eran mecanismos nuevos de trabajo, íbamos a crear un órgano y el resto del país iba a tener una organización distinta. Diferente, claro. No teníamos una asamblea nacional. Y se estaba institucionalizando a la vez el país, estaban creando instituciones, ministerios, y sí, se estaba fortaleciendo el aparato administrativo, pero no teníamos una instancia correspondiente en el orden legislativo y en el orden institucional. Pero me parece que a partir de los resultados de Matanzas, de la discusión en el Congreso, es que ya se termina, estamos hablando ya de finales del año 75, de la celebración del Congreso. Estamos hablando de enero del año 76. En enero del año 76 se toman las decisiones para implementar los acuerdos del Buró Político y del Congreso. Y se crea una comisión para la implantación en todo el país de los órganos de poder popular. Se hace el referéndum de la nueva constitución cubana. De la nueva constitución en febrero del año 76. Se aprueba la nueva división política administrativa, se constituyen las nuevas provincias, se multiplican las provincias orientales, se eliminan las regiones, se crean se establecen 169 municipios.
14 provincias y municipio especial de Isla de la Juventud. Se promulga una nueva ley electoral, tomando como base algunas de las experiencias de Matanzas, algunas limitaciones que se establecieron para la experiencia de Matanzas, que se demostró que no era necesario mantenerla posteriormente, fueron eliminadas en la nueva ley electoral y sirvieron de base para organizar. Así se constituyeron todas las comisiones en todas las provincias, en todos los municipios, una tarea muy compleja y muy difícil, y en octubre del año 76, que fue la foto que salió ahí en pantalla, donde se eligen a los delegados a las asambleas municipales, los delegados a las asambleas provinciales y posteriormente se eligen en asambleas los diputados a la Asamblea Nacional. Y el 2 de diciembre, como decía Lescano, del año 76, es que se constituye la Asamblea Nacional. Se elige a su Consejo de Estado, se elige a la presidencia de la Asamblea, se aprueba el Consejo de Ministros en medio de la Asamblea, y es cuando Fidel declara que podemos decir que termina el proceso del gobierno revolucionario y se instaura la Asamblea Nacional y concluye el proceso de institucionalización del Estado. Ese 2 de diciembre, como usted decía, se elige a Blas Roca como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue su primer presidente, usted fue secretario también en la Asamblea Nacional, y Raúl Roa como vicepresidente, exactamente, y bueno, se elige al comandante en jefe como presidente del Consejo de Estado y presidente de la República del Consejo de Ministros. Hasta ese momento establece la Constitución. Claro, hasta ese momento era el primer ministro del gobierno revolucionario, exacto. Y con la nueva elección pues pasa a ser el presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, así que fue un momento histórico también ese 2 de diciembre de 1976, completó todo el proceso de institucionalización del país y a la vez, bueno, pues llevó a la concreción aquella experiencia que se inició en Matanzas. Exacto. Para usted, lo personal, ¿qué fue aquel 2 de diciembre? En realidad, viendo ahora a Sotomayor y a Martín en la pantalla, me vinieron a la mente muchas emociones, porque quisiera terminar con la reflexión de que este periodo, para mí y para todos los compañeros que participamos en esa experiencia, fue, aunque resultó muy breve, que no duró 2 años, 1 año y 6 o 7 meses, fue una gran escuela, desde los niños pioneros custodiando las aulas, desde los compañeros nuevos delegados que comenzaban a ejercer sus funciones de gobierno, los miembros del comité ejecutivo, los compañeros del partido que también hicieron un trabajo, ¿no? En realidad, decía que fue una escuela porque creo que fue un aprendizaje en el orden político, un aprendizaje en el orden profesional y en el orden humano. Creo que se demostró en Matanzas que lo que Fidel después reafirmaba en el discurso de mayo del año 2000, que en realidad la unión era la condición revolucionaria esencial para aquellos que quieren lograr una meta revolucionaria, lograr una meta que ha retomado el compañero Raúl recientemente. Y tengo que decir que para mí fueron momentos inolvidables y me siento orgulloso, junto con el pueblo matancero, de haber servido en aquella gran experiencia para que después la dirección del país y todo el pueblo pudieran establecer los órganos del poder popular. Y Matanzas, que todo el pueblo matancero se siente orgulloso de haber sido parte de aquella experiencia. Con razón celebraron hace 2 años el 30 aniversario del inicio de aquella experiencia, y bueno, después todo el país pudo sumarse a aquel proceso democrático de todo el país, a la aprobación de la Constitución el 24 de febrero, que fue un hecho extraordinario en la historia de nuestro país y de la revolución, y después la constitución de los órganos del Poder Popular, especialmente su Asamblea Nacional. En toda esta historia ha habido compañeros que la han recorrido